La tormenta. Mantenía solo en la mansión porque mis padres viajaban por motivos de trabajo. La única compañía que tenía era Martin, el mayordomo, que era como un miembro de la familia. Yo tenía un gran cariño a él porque lo veía como otro papá. Me cuidaba cuando mis padres no estaban y me hacía de comer. Todo iba muy bien hasta que mis padres asistieron a un viaje que duraría un mes. Era el más largo que había tenido. Lo que me tranquilizaba era que Martin estaría ahí por si lo necesitaba. Esa tarde, después de que se fueran mis padres, fue muy tranquila. Estuve en mi cuarto viendo televisión y Martin también, pero en el salón principal. Cuando se acercaba la noche comenzó a llover. Cada vez el agua caía más fuerte en el techo y sonaba muy duro. Empecé a asustarme mucho y salí de mi cuarto. Corrí por los grandes pasillos de la mansión, bajé las escaleras y fui donde Martin. Él seguía viendo la televisión como si nada. Parecía que la tormenta no le afectaba en nada. Me acerqué a él y me senté en el sofá junto a mi mayordomo. Lo único que hizo al verme fue soltar unas pequeñas carcajadas. Me recosté en su hombro y después de varios minutos me quedé dormido. Cuando desperté, Martin ya no estaba, la televisión seguía encendida y la tormenta aún continuaba. En esos momentos pensé que él se había ido a dormir y no quería despertarme. Me levanté del sofá y apagué la televisión. Subí las escaleras y caminé muy despacio hasta mi cuarto. Mientras lo hacía, miraba al suelo y me entregaba los ojos por el sueño que tenía. Cuando ya faltaba poco para llegar a mi cuarto, logré ver unos pies pálidos pasar frente a mí. Fue en cuestión de milisegundos que me di vuelta y corrí hacia la habitación de Martin. Cuando llegué, abrí directamente sin tocar la puerta. Mi temor aumentó al darme cuenta de que él no estaba. Tenía miedo de volver a salir. Fue entonces cuando decidí quedarme ahí y encerrarme. Con las pocas fuerzas que tenía, corrí un pequeño armario para bloquear la puerta. Tomé una pequeña cruz que estaba colgada en el muro y empecé a orar. A los pocos segundos, unos golpes se escucharon en la puerta. Retrocedí rápidamente y me acurruqué en un rincón del cuarto. Todo mi rostro estaba bañado en sudor. Solo quería pensar que eso era una simple pesadilla. De tanta presión sentía que me iba a desmayar, pero todo dio un giro inesperado cuando escuché la voz de mi mayordomo. Martin gritaba mi nombre al otro lado de la puerta. Inmediatamente me levanté con la cruz aún en la mano y empujé el armario y abrí la puerta. Efectivamente, Martin estaba frente a mí, pero estaba cubierto de sangre. Toda su piel estaba pálida, parecía un cadáver. Miré hacia abajo y quedé paralizado. Sus zapatos no estaban, únicamente los pies, y eran los mismos que había visto antes de llegar a mi cuarto. Sentí un gran escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. No sabía lo que pasaba. El mayordomo, que era como un padre para mí, estaba cubierto de sangre y parecía estar muerto. Después de contemplar aquella escena, sentí un fuerte choque en mi pecho. Al instante de sentir eso, me desmayé. No sé cuánto tiempo pasó, pero poco a poco fui abriendo los ojos. Sentía como si despertara de un largo sueño. El lugar en el que estaba me pareció muy raro. Era la habitación de un hospital y yo estaba acostado en la camilla. Traía puesto una máscara de oxígeno y una bata blanca. Pude ver que mis brazos y piernas estaban cubiertos de moretones y quemaduras leves. En mi pecho también sentía un quemón, pero al revisarme me di cuenta que estas habían sido hechas con el reanimador por la forma que tenía. Pasaron unos 10 minutos hasta que llegó un doctor y junto a él estaban mis padres. Las expresiones que tenían los tres mostraban la preocupación que tenían. El doctor se me acercó y me revisó. Luego dijo lo siguiente: me sorprende que una explosión de aquella magnitud no te hubiera hecho así casi daño. Yo tenía una gran intriga, no sabía qué explosión hablaba. El doctor notó que no estaba entendiendo nada, así que se sentó en la silla al lado de mí y comenzó a explicarme. Lo que contaba no lo podía creer. Al parecer me había quedado dormido en los hombros de mi mayordomo. Justo en esos momentos, un avión bombardero pasó y accidentalmente dejó caer varias bombas. Mi mayordomo logró escuchar las primeras explosiones y se abalanzó sobre mí para protegerme. La mayoría de impactos los había recibido él y debido a esto perdió la vida. Al pensar que una de las personas más importantes de mi vida ya no estaba, empecé a llorar. Me había dado cuenta que todo lo que había sucedido anteriormente era un sueño. El choque que había sentido era cuando me encontraron e intentaron revivirme. Días después se descubrió que la falla del avión se debió a la fuerte tormenta de aquella noche.